tenemos que reconocer una cosa, y es que nosotros hoy en día, en nuestra época, estamos acostumbrados y tenemos a disposición, a nuestra mano, buscar la comodidad en todas sus formas, habidas y por haber. Así que, eso que habla muchas veces de, ¡ay, la Edad Media tuvo que ser maravilloso! Mira, tú puedes decir esto, pero si tú eres un culo ventoso al sillón, te iba a desolar al contemplar o tener que compartir la vida en una casa en un castillo medieval. De verdad. En aquellos siglos un techo y unas paredes eran suficientes para sentirse cómodos, porque es que no conocían otra cosa. Muchas veces las casas simplemente se componían de un solo local que compartían hombres, que compartían animales, dándose mutuamente calor. O sea, y en los casos ya más refinadísimos, en plan, ¡buah! Tirando la casa por la ventana, un hogar situado en el centro de la misma, sin chimenea, calentaba con sus llamas y sus humos la noche de invierno. O sea, es verdad que para ellos no era ninguna incomodidad dormir varios en compañía, apretaditos, ¿no? Porque se apreciaba más el calor que la intimidad. O sea, pues eso, los jergones de paja que se extendían por el suelo o sobre los bancos cuando los había, ¿vale? Eso es lo que constituía la cama. Ya si vamos a la clase más baja de la baja de la baja, o sea, ellos sí que no poseían muebles de ningún tipo de clase, o sea, dormían en el suelo, aguantando ahí la humedad y por supuestísimo, pues las ratas que están ahí frecuentemente que se paseaban sobre ellos, ¿no? Esa frase de hacer la cama data de la época en la que le daban a uno un saco y paja para hacérsela a uno mismo, ¿vale? Está, por ejemplo, el escritor Lawrence Wright, en su libro Caliente y Confortable, que es una historia de la cama, dice así que en aquella época ni las personas de alto rango tenían lo que ahora llamamos cama, que sin embargo la ropa de esta sí es verdad que estaba ya más de acuerdo con las ideas modernas, ¿no? Que era el almohadón, la almohada, la sábana, la colcha y acaso sobre todo pues pieles de cabra o pieles de oso. El arte de la fabricación del cristal se había pues perdido y lo que son las ventanas no podían dar luz sin correr el riesgo de la lluvia o del viento. O sea, la defensa exigía además ventanas pequeñas. En la habitación oscura y sin fuego, la fuente de luz no podía ser más que una masa de cebo colocada alrededor de una caña y clavada ahí en un palo, que sería el candelero. Era entonces eso, un palo y no un tubo para meter la vela como la tienen algunas horas, que las de hoy en día están más bien para decorar, ¿vale? Pero vamos, o sea, se lo pueden imaginar, era un palo. Cuando, por ejemplo, las películas de Hollywood y tal que vemos, o en muchísimas series que hay, ¿no? Se tiene que presentar el dormitorio de un castillo y tal. Lo primero que se ven son esas paredes de piedra, desnudas de toda decoración, y eso es falso. También como la mayor parte de las cosas que nos presentan en las películas, por supuesto, pero es completamente falso, porque las paredes de los castillos estaban enjalbegadas o pintadas de vivos colores. Sobre todo en la baja Edad Media eran muy corrientes los tapices, las ventanas no eran más que un agujerico por el que penetraba el viento y la lluvia y tal, por lo que entonces se tenían que tapar pues con ropas o maderas que se retiraban de día pues para que entrase la luz. Pero los tapices sí es verdad que colgaban de una barra de madera a fin de poderlos quitar fácilmente cuando su propietario pues iba de viaje, ¿no? A donde quiera que fuese. y cuando tal pues se llevaba todo el equipaje para allá, o sea, sus tapices se los llevaba con él y los colgaba en la habitación en las que ocupaba pues, para que se encontrase como en su casa, con comodidad. Vamos, te llevas tu casa a cuesta. Cuando se observan esas ilustraciones de manuscritos de la época que representan escenas eróticas o simplemente pasajes religiosos, como puede ser el nacimiento de la Virgen o cualquier otro episodio bíblico del mismo tipo, bueno, siempre se está planteando un problema, que dormían sus ocupantes con el torso y la cabeza muy elevados, así como que parecen casi incorporados en la cama, o es que se debe a un truco del dibujante pues para poder mostrar más fácilmente a los personajes que ocupan el lecho.
Bueno, pues esto es probablemente las dos cosas, ¿vale? Es verdad que no debe hacerse mucho caso de las ilustraciones susodichas, porque cuando pintan a un rey, a una reina acostados en su lecho, pues lo hacen poniendo sobre la cabeza una corona real que obviamente, naturalmente no debían de llevar, y es que al pintor o al ilustrador primitivo no le importaba tanto pintar la realidad como ese simbolismo. Recuerden que el simbolismo en la Edad Media era muy importante. O sea, no existían despertadores. El lugareño se despertaba con el canto del gallo. Mucha gente lo hace hoy en día, todavía. Pero bueno, se despertaban con el canto del gallo y los señores eran despertados por sus sirvientes. Algunos, pues al irse a dormir, encendían una velica que dividida en segmentos y les indicaban las horas que dedicaban al sueño. O sea, era un sistema muy, muy rudimentario, obviamente, y por supuestísimo que nada exacto. O sea, aparte porque habían corrientes de aire, la mala calidad también del cebo, pues lo hacían imposible. Las cosas como son. Como también se dice en otro sitio, también se dormía desnudo. O sea, en 1279, un sacerdote incluye en una lista de los actos que una esposa no puede hacer sin el consentimiento del marido, el dormir con camisa, que era la prenda más interior tanto de hombres como de mujeres. Y en un fabuleo francés se llama excéntrica a una dama porque se va a la cama en camisa. Pero el hecho se explica porque la tal dama deseaba ocultar un defectillo que tenía. O sea, era costumbre recibir a las visitas mientras estaba en la cama, que era como esa especie de asiento de honor durante el día y que más adelante pues fue sustituido por el canapé, o sea, cuya primera mención data del año 1221. Pero en los monasterios había habitaciones para los huéspedes, que muchas veces eran incluso hasta más cómodas y limpias que la de las mismas casas particulares. A su cuidado tenían pues al monje hospedero que tenía que suministrar colchones, mantas, sábanas, no solamente limpias, o sea, sino impolutas, o sea, sin roturas, colchas bien gorditas, largas y agradables a la vista. En invierno tenía que tener velas, candeleros, una chimenea que no eche humo, tenían que tener material para escribir, tener toda pues la hospedería limpia de suciedad y telaraña y alfombras de juncos en el suelo. Deberá tener pues ese criado fiel que no se vaya a la cama hasta que los huéspedes se hayan retirado. También tiene que levantarse temprano cuando se marchen los huéspedes para procurar que no olviden una espada, un cuchillo, lo que quiera que lleven arriba, accidentalmente, ¿no? O sea, o los objetos también propiedad del convento incluso. Bueno, no debían ser muy honestos y honrados los huéspedes de los monasterios, porque es verdad que los hospederos se quejaban frecuentemente de que metían en su equipaje manteles, servilletas, sábanas y todas las cosas que podían coger. Mira, y eso sigue hasta días de hoy. ¿Cuántos no van a un hotel y no se llevan la toalla, la pornojo o la zapatilla? Bueno, los geles de seguro, los jabones y toda la perolata que hay ahí, ¿sabes? Y si pueden garrapiñar. El vino también. Así que no me vengan con historia, que esto viene de siglos atrás. Total, no todas las hosterías eran como las de los monasterios, porque como hoy en día, pues bueno, las había desde las más sencillas a las más lujosas y pues especialmente en Francia, dice un viajero que encontró toda clase de comodidades, o sea, cámaras pintadas, camas blancas bien altas con paja blanca, ablandadas con pluma, dentro en la hostería para los asuntos amorosos, y cuando llegaba la hora de acostarse que tendía almohadas de violetas para reclinar la cabeza más cómodamente. Y por último decía que tenías electuarios y agua de rosas para lavarte la boca y la cara. Vamos, que eso sería como el equivalente a un hotel de 5 estrellas plus de hoy. A los visitantes de los museos les digo que cuando ven esas camas allí expuestas, les llama la atención dos cosas. Y una es el pequeño tamaño de las camas, segurísimo que se lo habrán preguntado, y otra son los cortinajes que las rodean, ¿no? Ese manto de tela por ahí cayéndose, muy divino, muy bordado, muy todo, pues eso. Lo primero, las camas pequeñitas, se debe a que los hombres y las mujeres de la Edad Media eran con raras excepciones mucho más bajos que lo de hoy en día. Y la segunda es que las colgaduras no servían solo de adorno, sino pues eso mismo, o sea, para
conservar el calor del cuerpo que habíamos estado hablando antes, no evitar el frío de la habitación, ¿vale? Y bueno, ya para terminar, vamos a decir que generalmente al pie de la cama había una caja o un arca o un arcón en la que se guardaban los objetos valiosos de la casa. Por ejemplo, como las camas eran muy altas, a veces se las usaba como peldaños para subir a ellas, ¿vale? Bueno, pues espero que les haya ayudado a pues, aprender un poquito más de la Edad Media, de que no todo lo que vemos hay que creérnoslo. Y nada, pues un saludo, nos vemos el próximo día con más. Hasta luego.